Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo soy Avellaneda Micaela y ella es mi compañera María Paula C. Lorenzo y ambos somos residentes del tercer año del Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Vamos a presentarle enfermedad inflamatoria intestinal, aporte y parámetros de laboratorio. En nuestra agenda vamos a realizar una introducción, vamos a hablar de la etiología y la epidemiología, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y por último vamos a hablar de 3 casos clínicos. En cuanto a la introducción, la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad de etiología desconocida y va a presentar importantes implicancias, tanto nutricionales como metabólicas, y va a comprender la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria de tipo indeterminada y la enfermedad de Crohn. En cuanto a la etiología, va a ser multifactorial y va a comprender factores genéticos, inmunológicos y ambientales. Dentro de los genéticos, se considera que ciertos polimorfismos en los genes de los receptores de tipo TOL y de tipo NOD2 van a dar predisposición a la enfermedad. En cuanto a la inmunología, se considera que la desregulación de las células de Paneth y las células dendríticas intestinales darían predisposición a la enfermedad. En cuanto a los factores ambientales, se ha estudiado que ciertos medicamentos darían predisposición, como por ejemplo la utilización de antiinflamatorios no esteroideos, también el tabaquismo y la exposición a ciertas bacterias como por ejemplo Campylobacter y Mycoplasma avium. La interacción entre estos 3 factores daría un factor determinante para la enfermedad, es decir, en individuos genéticamente determinados más la exposición de un agente disparador daría una desregularización del sistema inmune y conllevaría a un estado inflamatorio tanto a nivel local como sistémico. En cuanto a la epidemiología, la enfermedad inflamatoria intestinal posee 2 tipos de picos, uno a los 15 y 30 años y otro entre los 50 y 70 años. Van a existir distintas diferencias en cuanto a la incidencia y la prevalencia según el grupo étnico, y la incidencia va a ser más alta en aquellas personas que sean de raza blanca, mientras que es considerablemente menor en personas asiáticas. En cuanto a la tasa de incidencia, en los países occidentales es de 2 por cada 100.000 habitantes por año. En cuanto al diagnóstico, no existe ninguna prueba que va a confirmar la enfermedad inflamatoria intestinal, con lo cual nos basamos en 4 pilares: en la clínica, la endoscopía, la histología y el laboratorio. Voy a hablar un poco de la clínica. En cuanto a los síntomas, van a variar desde severos hasta leves durante las recaídas y van a poder desaparecer o disminuir durante las remisiones. En general, los síntomas van a depender del segmento del tracto intestinal que se encuentra involucrado. La clínica va a presentar manifestaciones intestinales o puede presentar manifestaciones extraintestinales. Dentro de las intestinales vamos a observar dolor abdominal, diarrea, que puede ser diarrea nocturna y que puede presentar moco, pus o sangre, estreñimiento, también puede provocar fiebre, náuseas y vómitos. En el caso de las extraintestinales va a afectar al ojo, en estos casos puede ser uveitis o escleritis, o también puede afectar a la boca, provocando ulceraciones, puede afectar a nivel hepático, renal, también óseo y las articulaciones. En cuanto a las complicaciones, podemos presentar artropatías medicamentosas, hemorragias, anemia, tromboembolismo venoso, también perforación intestinal, abscesos abdominales, estenosis y fístulas. En algunos casos se van a presentar trastornos del humor y también ansiedad, y en los casos más raros, neoplasia y megacolon. En el caso de la colitis ulcerosa, va a presentar síntomas como dolor abdominal, fiebre, también pérdida de peso, y lo más importante es que el paciente en este caso va a presentar una diarrea con sangre. Va a afectar principalmente al recto y puede afectar distinta proporción del colon. Y lo que es más importante es que la afectación es de forma continua y solamente se encuentra afectada la mucosa. En el caso de la enfermedad de Crohn va a presentar una sintomatología de pérdida de peso, dolor abdominal, van a presentar fístulas, y lo que es importante es que va a afectar desde la boca hasta el recto, con un fenómeno de parcheado y es de tipo transmural. Y también el paciente va a presentar una disminución del crecimiento. En el caso de la colitis indeterminada, se trata de una enfermedad crónica que va a afectar al colon, es de etiología indeterminada y va a excluir a aquellas colitis de tipo infecciosas, y con la endoscopía no se va a poder diferenciar
si es una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, ya que tiene parámetros de ambos características. Lo mismo pasa con el caso de la histología. Otro pilar importante para el diagnóstico, como había mencionado, es la endoscopía, la cual va a servir como diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa y va a poder valorar la intensidad y la extensión de la afectación. En el caso de la colitis ulcerativa, vamos a observar una pérdida de la vascularización de la mucosa y va a producirse un eritrema con un exudado de moco, pus y sangre. La afectación, como podemos ver en la figura, va a ser de tipo uniforme y las ulceraciones son un poco profundas y generalmente son confluentes. En el caso de la biopsia rectal se va a observar inflamación de la mucosa y en los casos crónicos la mucosa va a formar un aspecto granuloso con formación de pseudopólipos. En el caso de la enfermedad de Crohn vamos a observar ulceraciones aftosas o fístulas longitudinales que van a ser en este caso profundas y se van a alterar con zonas de la mucosa normal, dando un aspecto de empedrado como muestra en la figura. Ocasionalmente se van a observar pseudopólipos, edema, estenosis y abscesos crípticos. En el caso de la biopsia colónica se va a confirmar la inflamación y se va a observar granulomas en un 50% de los casos. Lo que tiene de desventaja la endoscopía es que es costosa, invasiva y molesta para el paciente. También existen otras técnicas de imagenología para observar la severidad y la extensión de la inflamación, como por ejemplo la tomografía computarizada. En este caso va a ser muy útil para los casos de perforación con pacientes con enfermedad de Crohn, y en el caso de la radiografía simple de abdomen va a ser muy importante para el diagnóstico diferencial de megacolon de tipo tóxico. En el caso de la sigmoidoscopía va a ser útil para el caso de ulceraciones, para observar la inflamación y también la estenosis. Y en el caso de la gamografía con leucocitos marcados va a ser importante para aquellos pacientes que estén contraindicados en la endoscopía. Para la histología, otro pilar del diagnóstico, nos vamos a centrar en la colitis ulcerativa, que va a ser de tipo definitiva si se presenta una inflamación de tipo aguda y se observa una distorsión de las criptas y depresión difusa de las células caliciformes. Eso es lo que se considera como una colitis ulcerosa y va a ser definitiva o probable según el grado de afectación. En el caso de la enfermedad de Crohn, lo que es importante que veamos en la histología es una inflamación de tipo focal y en este caso van a presentar granulomas no caseosos y fisuras, que también puede clasificarse en probable o definitiva según el grado de afectación. Y en la colitis indeterminada, como había mencionado anteriormente, va a tener características de ambos, es decir, características de la colitis ulcerosa y características de la enfermedad de Crohn. En cuanto al laboratorio, el último pilar importante para el diagnóstico, en este caso vamos a mostrar ciertos parámetros que nos van a ayudar a orientarnos a la enfermedad, como por ejemplo el hemograma, en el cual vamos a presentar anemia. La anemia puede ser por las pérdidas fecales a nivel intestinal y también por el síndrome mal absortivo, ya que se encuentra, debería ser alterada la absorción de fólico y B12 y también del hierro. Y también vamos a ver hiperplaquetosis debido a que es un reactante de fase aguda. También es importante determinar el calcio, magnesio y potasio, ya que nos van a mostrar los desequilibrios debido a la diarrea. También va a ser útil el proteinograma electroforético, ya que vamos a ver hipoalbuminemia por las pérdidas fecales y también por la síndrome de mala absorción y hipergamaglobulinemia. También vamos a observar en estetocrito, que va a ser útil para determinar el síndrome mal absortivo. Va a presentar también eritrosedimentación y PCR elevada y la calprotectina en materia fecal, que también es un importante indicador de inflamación. Y también es útil determinar ciertos anticuerpos que después mi compañera va a desarrollar. También como diagnóstico diferencial se debe realizar el diagnóstico diferencial con colitis infecciosa. En este caso vamos a pensar en determinados agentes patógenos como Entamoeba historítica, Salmonella, Shigella, Yersinia. Bueno, pongo algunos a modo de presentación. Y también tiene que hacerse el diagnóstico diferencial como de colitis no infecciosa, y en este caso vamos a encontrar el diagnóstico diferencial con enfermedad de tipo hemorroidal, trastornos intestinales de tipo funcionales, divertículos colónicos y malformaciones arteriovenosas. Bueno, ahora mi compañera le va a explicar un poco de los parámetros que mencioné anteriormente. Bueno,
Respecto a los parámetros de inflamación, disponemos de la eritrosedimentación y de la PCR. Para entender qué pasa con la eritrosedimentación tenemos que pensar qué pasa con las proteínas plasmáticas. Como había dicho mi compañera, en estos pacientes suele haber hipoalbuminemia debido a la mala absorción intestinal. Entonces, de forma compensatoria va a haber un aumento policlonal de inmunoglobulinas y también van a estar aumentadas todas aquellas proteínas que sean reactantes de fase aguda. Por lo tanto, este desbalance proteico va a producir un aumento de la eritrosedimentación. Además, la PCR es un parámetro muy sensible de inflamación y es un reactante de fase aguda, van a estar aumentados. Ahora bien, ¿qué nos aporta esto para la enfermedad inflamatoria intestinal? A ver, para abajo, ahí está. Son inespecíficos estos parámetros, entonces nos va a decir solamente que hay un proceso inflamatorio. En el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, entonces van a formar parte del manejo global de la enfermedad y van a ser útiles para el seguimiento. Ahora vamos a hablar un poco de la calprotectina. Les contamos que es un parámetro que tenemos disponible en nuestro laboratorio relativamente hace poco tiempo, pero es de gran ayuda para los médicos y nos los piden bastante para estos pacientes. ¿Qué es la calprotectina? Es una proteína del citoplasma de los neutrófilos, donde representa hasta el 60% de su contenido proteico. También se encuentra en monocitos y macrófagos y su función sería reguladora sobre la flora intestinal. Tiene la particularidad de que es muy estable en la materia fecal y no se degrada por enzimas proteolíticas, y en las materias fecal se encuentra hasta una semana estable esta proteína a temperatura ambiente, y si no, conservada con congelación, resiste varios meses. Esta calprotectina la vamos a ver elevada en materia fecal en aquellos procesos de índole inflamatorio gastrointestinal, y no va a estar aumentada cuando la inflamación es en otra localización. Y se va a ver aumentada porque se produce extravasación de neutrófilos a la luz del intestino y en su degradación se libera su contenido proteico. Ahora bien, va a reflejar la inflamación intestinal, gastrointestinal, cualquiera fuera la causa. Acá en esta lista están otras patologías y condiciones que dan elevación, por ejemplo, el cáncer colorectal, las enteropatías por Aines, la enfermedad celíaca, la fibrosis quística, etc. Y además tiene un gran coeficiente de variación intraindividual, y sumado a esto no disponemos todavía de valores de referencia según edad. Y sabemos que, por ejemplo, en población pediátrica, en los lactantes, los valores son mayores que se está capacitando el sistema inmunológico del paciente. La mayor utilidad entonces de la calprotectina es porque nos permite diferenciar la enfermedad inflamatoria intestinal de aquellas patologías de índole funcional. Por ejemplo, una diarrea funcional, una retención fecal o el síndrome de intestino irritable. Las formas de medida, los métodos disponibles están basados en técnicas inmunoquímicas, ¿sí? Entonces, por todo esto, la calprotectina es una herramienta útil, es económica, no es invasiva para el paciente, es de fácil remisión de la muestra en laboratorio, es sensible, pero como dije, es poco específica, pero nos permite descartar de hacer la endoscopía a aquellos pacientes que tienen patologías funcionales, porque nos lo va a permitir diferenciar. Acá en este trabajo estudiaron la calprotectina fecal como un marcador diferencial entre las patologías gastrointestinales orgánicas y funcionales. Lo hicieron sobre población pediátrica y separaron en 4 grupos. Un grupo que tenía enfermedades inflamatorias intestinales, otro que tenía patologías orgánicas, no enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo una colitis infecciosa o un síndrome de alergia oral. El otro grupo de pacientes con patologías funcionales y un grupo de niños sanos que fue el control. Lo que se puede ver acá, que tengo remarcado, son los valores de calprotectina fecal submedianos, ¿no? Y se puede ver que para enfermedad inflamatoria intestinal nos da 1218 la mediana, para enfermedad orgánica no enfermedad inflamatoria intestinal nos da 112, para funcional 20 y para control 25 microgramos por gramo de materia fecal. Entonces, en conclusión,
mostraron que los valores de calprotectina fecal eran significativamente mayores en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal respecto a todos los otros grupos. Y no había diferencias entre el grupo control y los que tenían patologías funcionales. Ahora bien, respecto al método de medida, nosotros les contaba que incorporamos la determinación en nuestro laboratorio y se realiza en un sistema automatizado que se llama Alegría, de la casa Orgentec Diagnóstica, y los valores de referencia que informamos son los que provee este mismo fabricante. Nos dice que los valores normales son cuando la calprotectina es menor a 50 microgramos por gramo de materia fecal, levemente elevados de 50 a 200 y francamente elevados cuando son mayores a 200. Pero para la actuación clínica no están consensuados valores de acción médica, digamos, ni para diferenciar entre patologías funcionales de la enfermedad inflamatoria intestinal ni en el seguimiento de las enfermedades, ¿sí? Pero generalmente obtienen que para estos pacientes los valores son mayores a 800, a 1000 y eso les da para todos igual con valores similares a los que puse en el trabajo que cité recién. Entonces, el método es un sistema automatizado, un inmunoensayo automatizado y requiere un paso previo de extracción de la calprotectina de la materia fecal. Esto se realiza con un buffer que provee también el fabricante del método. Luego este extracto se utiliza para colocarlo en unas tiritas que vienen para cada determinación, donde tenemos en pocillos los reactivos para la determinación. Y todo esto se realiza de forma automatizada junto con la lectura. Hasta acá calprotectina. Lo que sería interesante es que nos cuenten si alguno tiene también esta determinación y por qué métodos la realiza. Porque lo que está por pasar es que en poco tiempo nos van a cambiar el equipo y perderíamos la posibilidad de realizarla en el laboratorio. Así que después, si alguien tiene algo para contarnos, estaría bueno charlar. Bueno, ahora voy a hablar de los anticuerpos. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa no son enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el rol de los autoanticuerpos, porque en realidad de los que voy a hablar, unos sí son autoanticuerpos y otros no, no es desencadenar la patogenia. Y además la enfermedad no es que se manifiesta de forma continua, sino que tiene periodos de activación y de remisión. Sin embargo, se presentan anticuerpos en estos pacientes y los más estudiados son los ANCA y los ASCA. Tienen modesta sensibilidad en el diagnóstico, ¿sí? Esto es importante que nos quede claro. Y son relativamente útiles para el diagnóstico diferencial entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. También se han descrito otros anticuerpos que prometían o podían ser de utilidad. Acá cito los autoanticuerpos contra células de la mucosa gástrica y los autoanticuerpos contra glicoproteínas de los acinos del páncreas exócrino, que también se expresan en las placas de Peyer del intestino delgado. Pero lo que los estudios nos dicen es que son positivos solo en una minoría de los pacientes con estas enfermedades y no permiten diferenciarlas entre sí. Por lo tanto, no son de gran utilidad. Bueno, respecto a los ANCA, primero definir qué son. Los ANCA son anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, como dice ahí la sigla. Y el uso más antiguo y más extendido es en el estudio de pacientes con vasculitis autoinmunes. En el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, para lo que nos sirven es para, como dije antes, el diagnóstico diferencial, porque se presentan en diferentes frecuencias. En colitis ulcerativa se presentan con una mayor frecuencia, del 50 al 90%, y en enfermedad de Crohn con una baja frecuencia, del 10 al 20%. Quizá vean en bibliografías que estos porcentajes varían levemente, pero bueno, acá elegimos poner estos. ¿Y cómo se determinan los ANCA en el laboratorio? En el laboratorio de inmunología en general para cualquier solicitud de cualquier enfermedad. Se realizan por inmunofluorescencia indirecta sobre neutrófilos humanos. Pero estos neutrófilos se presentan de dos formas, en improntas que están fijadas con etanol o que están fijadas con formalina, ¿sí?
Y según el perfil de autoanticuerpos que tenga el paciente, se van a poder definir distintos patrones. El primero es el patrón citoplasmático, donde la fluorescencia se ve en el citoplasma, aunque también se puede ver que está más concentrada interlobularmente, ¿sí? Y en ambas improntas esperamos ver lo mismo para definir el patrón citoplasmático. Ahora, la especificidad de los anticuerpos para los cuales se dirigen las proteínas sería en un 90% de los casos contra la proteinasa 3 y un 10% para la mieloperoxidasa. Esto lo podemos saber porque esta especificidad se puede estudiar por métodos de enzimo-inmunoensayo, ¿sí? Que están disponibles en los laboratorios comúnmente. El segundo patrón es el patrón perinuclear o PANCA, donde vemos una fluorescencia perinuclear en la impronta fijada con etanol, pero cuando la vemos en formalina la vemos de forma citoplasmática. Esto es así porque el etanol produce un artefacto donde hace que las proteínas migren hacia la superficie negativamente cargada de los núcleos, ¿sí? De las membranas nucleares. Y esto no sucede con la formalina, ¿sí? Y la especificidad de estos anticuerpos es contra la proteína mieloperoxidasa en un 90% de los casos y en un 10% contra la PR3 y otras, ¿sí? Hoy sabemos que esas otras son la lactoferrina, la BPI, que es la proteína incrementadora de la permeabilidad y actividad bactericida, la catepsina G, la lisozima y la azurosidina. Y hay un tercer patrón, que es el patrón atípico, donde vemos que en etanol la fluorescencia es citoplasmática difusa y perinuclear, como se ve en la foto de ahí. Pero en formalina la fluorescencia es perinuclear o puede estar ausente, ¿sí? Todavía no está bien definido cuál es la especificidad de estos anticuerpos, pero se ha propuesto que son contra la lactoferrina, la BPI, la elastasa y la catepsina G. Ahora bien, en enfermedad inflamatoria intestinal, los ANCA que encontramos están dirigidos contra la lactoferrina, la BPI, la elastasa y la catepsina G. Ahora viene la parte interactiva de nuestro Ateneo, donde vamos a hacer un repaso y les vamos a preguntar a ustedes ¿qué patrones ANCA esperan ver en un paciente con colitis ulcerativa? Y ahí tenemos las opciones. Estas son las opciones. No ver ningún anticuerpo contra el citoplasma del neutrófilo, ver patrón citoplasmático y patrón atípico, ver un ANCA típico, o sea, ver atípicos y perinucleares o ver solo perinucleares. A ver, la aplicación. ¿Tiene la aplicación descargada? O si no, para que lo piensen un ratito. ¿Está? Bueno, estas son las respuestas. A ver, la opción 1 era ANCA negativo, tuvo un 5%. La opción 2 era el ANCA típico con el citoplasmático y un 40% respondió que sí. La opción 3 era
ANCA atípico y ANCA perinuclear. Y la 4 era solo el perinuclear. Bueno, la respuesta correcta es la D. La 3. ANCA atípico y ANCA perinuclear. ¿Por qué? Bueno, porque los anticuerpos, como decía, están dirigidos contra la BPI, la elastasa, la catepsina G y la lactoferrina. Y esos podían verse con cualquiera de los últimos dos patrones que presenté. Ahora bien, metiéndonos también un poco más en esto, hay un trabajo que nos dice que los ANCA atípicos reconocen proteínas en neutrófilos humanos, como la tubulina beta isoforma 5, y también en bacterias, como la proteína de división celular bacteriana, lo que sugiere un reconocimiento cruzado entre los antígenos microbianos del intestino y los componentes del sistema inmunológico. Esto podría explicar un poco la aparición de los ANCA atípicos y también la patogenia de la enfermedad. En pacientes con colitis ulcerativa se encontró mayor prevalencia del ANCA atípico que de PANCA, con un 50 versus 32%, junto con una mayor especificidad y valor predictivo positivo. La importancia de los ANCA, ya sea de patrón atípico o perinuclear, es que tienen alto valor predictivo positivo para la colitis ulcerativa y un valor predictivo negativo de moderado a alto para enfermedad de Crohn, ¿sí? Bueno, ahora voy a hablar un poco de los ASCA, los defino. Los ASCA son anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, es una levadura, y estarían marcando un disturbio en la inmunorregulación. Se ha optimizado el ELISA para poder medir isotipo IgG o IgA y esto ha aumentado la sensibilidad y especificidad diagnóstica para la enfermedad de Crohn, ¿sí? En nuestro laboratorio también lo realizamos con el equipo automatizado de Alegría. Y la frecuencia con las cuales los vamos a encontrar en estas dos enfermedades son del 10 al 15% en las colitis ulcerosas y del 50 a 60% de la enfermedad de Crohn. Esto es al revés de lo que pasaba con los ANCA, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso del laboratorio para enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que en el hemograma es frecuente observar la anemia y la hiperplaquetosis. En el proteinograma vamos a tener hipoalbuminemia con hipergamaglobulinemia. Los parámetros de la inflamación como PCR y eritro van a estar elevados, igual que la calprotectina con valores muy aumentados, ¿no? Y los anticuerpos para colitis ulcerativa son ANCA del 50 al 90% y ASCA del 10 al 15%, y para enfermedad de Crohn 10 al 20% de ANCA y ASCA del 60 al 70%. Recordar que estos anticuerpos son de baja sensibilidad, que no aportan criterios diagnósticos, sino que son complementarios y sirven para categorizar a los pacientes. Y recordar también que los ANCA esperamos verlos con patrones atípicos o polinucleares. Bueno, hasta acá laboratorio, ahora paso a tratamiento. El objetivo es inducir un estadio de remisión clínica de la enfermedad, prevenir la cantidad y la duración de las recaídas y mantener un estado de nutrición que permita un óptimo desarrollo. Se utilizan aminosalicilatos, que son antiinflamatorios no esteroideos de acción local, por vía oral o por vía rectal, como la sulfasalacina, la mesalacina o la olsalacina, corticoides, antibióticos como el metronidazol, inmunomoduladores como la ciclosporina o el tacrolimus, agentes biológicos que son de mucha ayuda en estos tratamientos como el infliximab o el adalimumab, que son antifactor de necrosis tumoral alfa. El tratamiento nutricional es muy importante, sobre todo para enfermedad de Crohn, donde en la primera línea del tratamiento se hace nutrición enteral exclusiva. Y el tratamiento quirúrgico está indicado en los casos de colitis ulcerativa severa aguda, refractaria a esteroides, o sangrado severo o megacolon tóxico, que es una de las complicaciones. Y la enfermedad de Crohn, cuando está complicada, con perforación del intestino, abscesos, obstrucción del intestino delgado o sangrado masivo. Ahora ya terminamos acá la parte de la teoría de la enfermedad. Mi compañera va a hablar de los casos clínicos.
Bueno, como les dije anteriormente, vamos a presentar tres casos clínicos atípicos. En primer caso, se trata de una paciente de sexo femenino de 11 años de edad que presenta con decaimiento progresivo, sedentarismo, pérdida de peso y dolor abdominal. También se presenta adelgazada, con palidez mucocutánea, abdomen blando, diarrea, que refiere que son de tipo clara, pastosa y sin sangre, y el resto sin particularidades. Se le pide la solicitud de laboratorio el día 5 del 10 de 2016. El hemograma presentó una anemia, glóbulos blancos y plaquetas aumentados y eritrosedimentación acelerada. En cuanto a la química clínica, presentó proteínas y albúmina bajas, el resto sin particularidades, y se le pidió un coprocultivo, el cual dio negativo. El día 14 del 11, es decir, un mes después, consulta nuevamente al laboratorio por mantener las mismas condiciones sintomatológicas y presentó un hemograma y la química clínica similar al mes pasado. En este caso se le pidió anticuerpos ASCA y ANCA, los cuales dieron negativos. Se le realizó un coprocultivo que dio negativo y también se le determinó la caprotectina en materia fecal, que dio marcadamente elevada. Con esto se le decide realizar una endoscopía, la cual presentó pancreatitis severa. Se le realiza la anatomopatología, en el cual presentó en la porción del antro gastritis crónica difusa, en la porción del colon a los 50 centímetros presentó inflamación mucosa con depresión del moco y criptas aberrantes, y a los 30 centímetros presentó un denso inflamatorio y se observan también granulomas y fístulas. Y en el recto se observaba mucosa con inflamación crónica moderada y con un fenómeno de parcheado. Entonces ahora les preguntamos otra vez, ¿qué consideran ustedes con todos estos datos? ¿Qué tiene el paciente? ¿De qué se trata? ¿De una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa o una colitis indeterminada? A ver la memoria, si funciona. Bueno, como podemos ver, la opción A era la colitis ulcerosa y respondieron el 10% de dos personas. Bueno, dos personas. La opción B era la enfermedad de Crohn, el 68% respondieron por esta opción. Y la tercera, la colitis indeterminada, el 21%. Bueno, les voy a decir que la respuesta correcta es la C, es la indeterminada, debido a que tiene características de ambos. O sea, a los 50 centímetros presentaba la depresión de moco y las criptas aberrantes, que era muy característico de la colitis ulcerosa, y en el caso de a los 30 centímetros presentaba los granulomas y las fisuras, que era característico de la enfermedad de Crohn, y también el fenómeno de parcheado en el recto. Bueno, posteriormente se le piden estudios serológicos para ver el estado inmunológico del paciente y se procede a la inducción de la remisión con adalimumab. Bueno, el siguiente caso clínico que le vamos a presentar se trata de un paciente de sexo masculino de 14 años de edad que como historia clínica presentaba que en octubre había tenido dolor abdominal de tipo centro umbilical con decaimiento, falta de apetito y diarrea de hasta 2 o 3 deposiciones al día, las cuales eran pastosas y claras. En diciembre habría tenido diarreas líquidas, numerosas y sangrados. En febrero presentaba regular estado general, había perdido ya 10 kilos, tenía astenia, dolor abdominal y continuaba con las diarreas. Y también presentaba vómitos. Se le pide la solicitud de laboratorio, el cual la fecha 9 del 2 del 2019, o sea de este año, presentaba anemia, plaquetas elevadas, al igual que la PCR y la eritrosedimentación acelerada, y el resto sin particularidades.
Se le pide la serología para el virus de la hepatitis B, C, citomegalovirus y HIV, los cuales dieron negativo, y también se le pide serología para el virus del Epstein-Barr, que presentó una infección de tipo pasada. Se le pidieron anticuerpos ANCA y ASCA. Los ASCA no se pudieron hacer porque no teníamos reactivo disponible en el hospital, y los ANCA dieron un patrón perinuclear con un título de 320 relacionado a autoanticuerpos de tipo PR3. También se le pidió calprotectina en materia fecal, que dio marcadamente elevada. Posteriormente se le hace una endoscopía, acá no las vamos a preguntar ya, creo que es demasiado, que reveló una colitis ulcerativa. Entonces se le expande la serología y se le pide serología para Epstein-Barr 1 y 2, para Brucela, para Brucela, para Chagas y toxoplasmosis, y a su vez también se le pide un estudio parasitológico para la búsqueda de Strongyloides stercoralis. Todo para ver el estado inmunológico del paciente. Todo esto dio negativo y se le procede a la inducción de la remisión. Se le da corticoides, mesalazina y suplementos vitamínicos. También se le da omeprazol y se lo interna al paciente para administrar la nutrición enteral de forma continua, ya que estaba demasiado adelgazado. El caso clínico número 3 se trata de una paciente de sexo femenino de 10 años de edad, la cual refería como antecedentes que tenía petorragia a los 2 años, presentaba siempre a lo largo de toda su vida diarreas con sangre de varios meses de evolución, y progresivamente iban aumentando en el número de deposiciones. Se le pide una solicitud de laboratorio, del cual presentó anemia, plaquetas elevadas, PCR elevada, al igual que la eritrosedimentación acelerada. Se le pide también anticuerpos ANCA y ASCA. Los ASCA tampoco teníamos insumo, y los ANCA dio un patrón perinuclear con un título de 320 y también relacionado a autoanticuerpos anti-PR3, y se le determina también la calprotectina en materia fecal, que dio marcadamente elevada. También se le hace la endoscopía, que se observó una pancolitis con estenosis inflamatoria, y se le realiza una biopsia, y en esta presentó rectocolitis crónica compatible con una colitis ulcerosa. Bueno, dadas estas características de estos dos últimos casos, que estaban relacionadas a un ANCA perinuclear y relacionados a autoanticuerpos anti-PR3, que es atípico, bueno, hicimos una búsqueda bibliográfica y mi compañera les va a explicar de qué se trata esto. Sí, hicimos la búsqueda con nuestras compañeras del Servicio de Inmunología, y acá vamos a citar un trabajo que encontramos que nos habla de que hay antecedentes que asocian la especificidad PR3, que si se acuerdan, esta era más común en el patrón citoplasmático, en el 90% de las veces. En los patrones perinucleares está en muy baja proporción. Pero, bueno, hay antecedentes que la vinculaban con colitis ulcerativa en adultos. Entonces, en este trabajo fue un estudio de corte retrospectivo con individuos pediátricos y adolescentes, que incluyó a 28 con enfermedad de Crohn y a 33 con colitis ulcerativa. El objetivo era estudiar el aporte de PR3 para el diagnóstico de colitis ulcerativa en una corte pediátrica y adolescente de pacientes ya diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal, y obtener un panel óptimo de anticuerpos que permita diferenciar entre estas dos enfermedades. En materiales y métodos realizaron en todos los sueros retrospectivamente con una mediana de tiempo de 4 meses después del diagnóstico. Testearon en todos esos sueros ANCA por IFI sobre neutrófilos con etalón y formalina de la misma casa comercial que utilizamos nosotros, PR3 y MPO por enzima inmunoensayo de Innova, y ASCA también por ELISAs comerciales de Innova, con metodologías muy similares a las nuestras en definitiva. Y lo que encontraron es que el PR3 como determinación individual es la que aportaba mejor sensibilidad y especificidad para colitis ulcerativa. Que si combinaban un PR3 positivo con un ANCA positivo, o sea que cada paciente dé ese resultado, la especificidad era muy alta para colitis ulcerativa, pero tenía baja sensibilidad. Y la combinación de PR3 positivo con ANCA negativo tenía mejor sensibilidad y una buena especificidad. Y el panel que mejor separaba entre las dos enfermedades incluyó los anticuerpos anti-PR3, ANCA típico, ANCA perinuclear y ASCA IgG.
Este es un estudio preliminar que nos habla que podría ser importante el testeo de PR3 de entrada, digamos, junto con el ANCA en los individuos. Sin embargo, en los consensos nuestros todavía no está indicado que se deba realizar sistemáticamente ante un paciente que es remitido para el laboratorio de inmunología. Bueno, esperamos que les haya servido el Ateneo. Acá les dejamos la bibliografía. Y queremos agradecer a nuestras compañeras de residencia del nivel básico y posbásico y al servicio de inmunología con el cual obtuvimos la información y nos escucharon en el Ateneo, y también el servicio de gastroenterología de nuestro hospital que nos proporcionó los casos clínicos. Y muchas gracias.